Noches. Muchas gracias. Saludos, doctor. Ticón, un gusto escucharlo. Me avisan cuando esté la presentación en la pantalla para comenzar. Sí, doctor, ahí se puede visualizar. A ver, le decimos a Treni Gaona que deje de pintar la pantalla, por favor. Me avisan si estamos listos. Sí, doctor, ya estaríamos listos para empezar. Sí, comenzamos entonces. Sí, doctor. Sí, ¿qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto volver Recording in progress. a dar estos cursos. Vamos a complementar la charla anterior. Esta va a ser la parte que tiene que ver con el tratamiento de la tuberculosis resistente. Hay un gran avance en lo que son los esquemas de tratamiento, así que directamente iremos al fondo del asunto, recordando algo que estaba mencionando, ¿no? ¿Cómo andamos en Perú y cómo andamos en la región? Bueno, seguimos siendo uno de los países con la más alta tasa de tuberculosis. Y sobre todo tuberculosis resistente, MDR, XDR y cualquiera otra de las formas, ¿no? Aunque hemos mejorado muchísimo en cuestiones diagnósticas, siempre reconozco que el Perú es uno de los países de Latinoamérica que incluso a veces se ha dado el lujo de donar y prestar medicamentos a otros países vecinos. Tenemos plataformas moleculares en tiempo real, Lyme Proof Assay, pruebas convencionales, fenotípicas, MGT, BACTE, que hemos tenido MODS, GRIES, pero aún así tenemos problemas graves en tuberculosis. También somos el país que tiene el mayor número de fármacos a lo largo de la historia. Grupo A, grupo B, grupo C, antiguos medicamentos, nuevos medicamentos, pero seguimos teniendo un grave problema de tuberculosis. ¿Qué quiere decir esto? Si tenemos tecnología, tenemos también fármacos, ¿por qué no controlamos? Porque nos falta controlar el resto, ¿no? Todos los determinantes sociales, involucrar a diferentes ministerios, no solamente debe ser una visión farmacológica del tratamiento de la TB, sino debemos ampliarlo a más, ¿no? A una visión social, a una visión económica y más, ¿no? Y otra cosa importante es que deberíamos tener una guía de práctica clínica basada en la evidencia para manejar la tuberculosis a nivel nacional y no una norma técnica que en muchos casos tiene una desactualización de aproximadamente 20 años, ¿no? Entonces, una reflexión para mejorar aún más, ¿no? Hablemos de resistencia. Hablamos de resistencia. Nuestro primer punto es recordar que el genoma de la Mycobacterium tuberculosis ha sido secuenciado desde el año 1998. O sea, lo conocemos en su totalidad. Podemos determinar que tiene un cromosoma, podemos determinar qué genes tiene, la caracterización casi ya del 50% de ello. Y lo más importante, hemos podido determinar qué genes están asociados con las resistencias a diferentes fármacos. La micobacteria es extremadamente eficaz para ganarnos la batalla. Nos puede ganar la batalla si damos un maltratamiento, nos puede dar una batalla si damos dosis bajas, nos puede dar la batalla si combinamos mal los esquemas, si repetimos los esquemas, si agarramos un solo medicamento, entre otras. ¿Por qué? Porque la bacteria tiene una resistencia intrínseca directamente relacionada con la forma en que metaboliza, por ejemplo, algunos fármacos. Tiene una excelente pared celular que le impide a la mayoría de ellos ingresar con facilidad. Además de por sí ya tiene beta-lactamasas que impide el uso de múltiples fármacos de este grupo farmacológico y por lo tanto su efecto en TB y TB resistente es muy bajo. Esto sería una resistencia intrínseca. Ella misma, sin mutar genéticamente, puede bypassear varios efectos farmacológicos. Y si dejamos que este bypass se prolongue, que se adapte, que pueda recibir bajas concentraciones farmacológicas, que los medicamentos estén muy espaciados, que solo se dé un bactericida, por ejemplo, débil. Vamos a dejar que adquiera ya la resistencia desde el punto de vista genético, ¿no? Ya no solamente fenotípico, sino ahora genotípico. Aunque no voy a entrar mucho en detalle con respecto a la genética de la micobacteria, si no nos demoraríamos mucho más. Sí podemos mencionar algunas vías en las que la micobacteria aprende a metabolizar más rápido y expulsar al antibiótico
y por lo tanto le impide al fármaco actuar, pero si la bacteria empieza a entender cómo funciona y empieza a eliminarlo. Incluso les puedo mostrar esta diapositiva que indica cómo la pared celular puede cambiar de tamaño, hacerse mucho más gruesa y por lo tanto dificultar aún más el pasaje de los antibióticos lipofílicos o en algunos casos hidrofílicos. Estas son condiciones especiales que tiene esta micobacteria que por lo que nos cuesta a nosotros tratarla. Hay además bombas de flujo que rápidamente reciben el antibiótico en el citoplasma e inmediatamente logran despedirlo. Y acá estoy por acá con el puntero. Un ratitito, puntero, pluma. Creo que voy a tener que sacar esa acá. Las bombas de flujo, ¿no? Gracias a la secuenciación genómica completa de la micobacteria, podemos hablar ahora de aquellos lugares puntuales en el genoma de la micobacteria en los cuales se ha identificado que el cambio de algún número de pares de base, ya sea una translocación u otro tipo de alteración genética, genera una resistencia al fármaco. Entonces, conocemos aquellas gene- eh, sitios puntuales genómicos que van a asociarse a la resistencia a fluoroquinolonas, aminoglucósidos, etionamida, paz, cicloserina, delamanid, bedaquilina, linezolid, clofazimina y todos estos fármacos que utilizamos para el tratamiento de la tuberculosis. No voy a ahondar mucho, y podría ser motivo de alguna pregunta, sobre los métodos diagnósticos de resistencia, porque la charla va a ir más sobre los esquemas de tratamiento de tuberculosis resistente. Y voy a tomar como referencia, bueno, digamos, el que la mayoría hace mucho énfasis, que son las recomendaciones de la OMS, recomendaciones que de hace aproximadamente unos 7 a 8 años ya son basadas en evidencia. Recordad que antes la OMS daba recomendaciones de manejo por consenso de expertos y a veces hasta por ocurrencias. Para el año 2018 empieza ya a haber un cambio en la metodología de la recomendación de la OMS, acercándose cada vez más a esto que conocemos nosotros como la metodología GRADE para crear o difundir o crear guías de práctica clínica. Me gusta revisar mucho las guías de la ATS, CDC, RS, ITSA, que suelen trabajar en conjunto, pero no solamente son ellas, ya que hasta los españoles tienen muy interesantes eh, recomendaciones para manejar la tuberculosis. Así que vamos a tocar un poco de cada uno, siempre manteniéndonos en lo que dice la OMS. Y tal vez por ahí alguno de ustedes me dirá, pero no va a mencionar la norma técnica peruana. Bueno, la verdad, como suelo mencionar en mis charlas, lo último que a ustedes les recomiendo es creer que la norma técnica peruana es un instrumento de calidad científica, no es un manualito hecho por un grupo de personas que a veces, que inclusive muchas veces no ha tenido ni siquiera referencias, ¿no? Entonces lo que yo voy a hacer es hablar de lo que estas grandes guías dicen y luego si alguien quiere comentar o comparar con la norma técnica, lo podemos hacer. Para eso recordar algunas definiciones básicas. La micobacteria puede adquirir resistencia a rifampicina y se le conoce como tuberculosis RR o resistente a rifampicina. Si la micobacteria adquiere resistencia a isoniazida más rifampicina, eso se llama tuberculosis MDR. Rifampicina resistente y MDR son casi sinónimos, casi, porque en realidad pues hay una diferencia importantísima. Puedo ser resistente a rifampicina y sensible a isoniazida versus ser resistente a isoniazida y ser resistente a rifampicina, ¿no? Pero para el inicio del tratamiento la OMS junta, y casi todas las guías lo hacen, juntan a estas dos categorías en una. RR, resistente a rifa, MDR, resistente a rifa e isoniazida. Luego viene en gravedad o severidad la pre-XDR, o sea, la micobacteria que además de ser resistente a rifampicina o MDR, es resistente a una fluoroquinolona. ¿Qué fluoroquinolona? Para esta zona del mundo, levofloxacino, moxifloxacino.
Recordar que en algún momento Perú usó mucho ciprofloxacino y que en otras latitudes se usó gatifloxacino. Es más, el Hospital Almenara durante muchos años usó ofloxacino. Y una pregunta que siempre me hago es, si en Perú que usó tanto ciprofloxacino, ¿se podrá considerar pre-XDR también a la resistencia a cipro? Personalmente creo que sí, creo que contribuye muchas veces a la severidad, pero que no es captada por la OMS, ya que a veces la OMS no se pone en el caso de todos los países sus antecedentes, de ahí que el Perú debería ser una guía de práctica clínica para nuestra realidad y ver si eso de cipro influye o cipro no influye. Y finalmente, la definición de XDR, que es la actualizada, será una resistencia RIFA o un MDR que además es resistente a una fluoroquinolona y además es resistente a betaquilina y o linesolid. Recuerden que esta definición ha ido cambiando en el tiempo, se conocen hasta el momento esta sería la cuarta o tercera definición de XDR, si no me equivoco, la primera definición de XDR surge en el año 2006, ese mismo año se modifica a una segunda definición, luego hay un cambio aproximadamente entre 2008 y 2010 y luego hace unos años se hace esta última y actualizada definición de XDR. Interesante que, para dato, para que conozcan la historia, aunque la definición de XDR se acuña en el 2006, Perú reportó hacia atrás su primer caso de XDR en 1999, una paciente que ya venía en tratamiento desde 1996. Podremos decir que somos incluso innovadores, teníamos XDR mucho antes de que en el mundo se acuñara esa definición. Para motivos de los esquemas de tratamiento, vamos a repasar o recordar dos definiciones que nos van a ayudar mucho a separar los esquemas para tratar tuberculosis resistente. La tuberculosis puede ser habitualmente pulmonar o extrapulmonar. Cuando hablamos de tuberculosis pulmonar, podemos dividirla en tuberculosis pulmonar extensa o tuberculosis pulmonar no extensa. Eso también aplica para los esquemas sensibles. Yo tengo una tuberculosis sensible extensa, no debería darle un esquema de 6 meses, debería dar un esquema de 9 meses, prolongando la segunda fase, por ejemplo, ¿no? Y si tengo una tuberculosis sensible no extensa, probablemente me convenga darle solamente 4 meses. Eso también se puede individualizar, ¿no? Extensa, entonces, vaciloscopía alta, muchas cruces o cavidades. Y si tenemos una tuberculosis, esta separación porque esto marca mucho qué esquema voy a utilizar para tratarla. Si es una extrapulmonar severa, estamos haciendo énfasis a aquella que tiene que ver con meningitis tuberculosa, TB miliar, osteoarticular, diseminada. Esas son severas. Extrapulmonar severa y también existe la pulmonar extensa, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos esa, primero hemos hecho definición de RR-MDR, pre-XDR, XDR y diferenciación entre extrapulmonar severas y pulmonares extensas y no extensas. De eso va a depender la elección del tratamiento. Para eso recordamos otro punto más. Tengo un problemita con mi puntero, no me deja ver exactamente dónde voy, así que a veces voy a marcar fuera del sitio. Vamos a recordar los medicamentos para tratar la tuberculosis resistente. En esto ha habido muchos cambios. Antes la OMS clasificaba los medicamentos porque si eran orales, si eran parenterales, si eran bactericidas o eran bacteriostáticos. No estaban clasificados si eran potentes, no eran potentes, si la evidencia lo respaldaba. No, una clasificación basada en expertos. De pronto, entre el 2016 y 2017 empezaron a salir clasificaciones que se fueron modificando de acuerdo a los estudios que soportaban la evidencia de que un fármaco era bueno o un fármaco era malo. Hasta que para el 2018 aparece esta clasificación por letras del grupo A, grupo B y grupo C. En el grupo A tendríamos a los medicamentos más potentes y con la mayor evidencia a su favor para su uso. Fluoroquinolonas, levo y moxi,
bedaquiline y linezolid. En algunos países, por ejemplo España, indican que tedizolid podría ser una opción al linezolid si es que es intolerante o hace rafa al linezolid. Pero eso le doy como una opción de un país, España, que la OMS todavía no menciona, ¿no? El grupo B serían fármacos que, aunque parecen ser buenos, la evidencia no soporta mucho realmente, si hablamos así de una metodología griega estricta, que sean tan buenos. Son complementarios a los del grupo A. Ahí tenemos a clofazimina y cicloserina. Cicloserina en Perú y en otros países existe la tericidona. Son hermanos en el núcleo. La virtud de tericidona es que no tiene los efectos neuropsiquiátricos adversos de la cicloserina. Se podría decir que clofazimina podría tener un cierto efecto esterilizante y bactericida mínimo y cicloserina tal vez un efecto más bacteriostático que bactericida. Y finalmente en el grupo C tenemos el resto de medicamentos, muchos de los cuales hasta el 2018 hacia atrás eran probablemente los más usados para tratar la tuberculosis en el Perú. Ahora están en el grupo C. ¿Qué significa grupo C? Medicamentos con baja potencia, baja evidencia, muy tóxicos, no recomendados, de última opción, no necesarios o de opinión en contra de uso. Etambutol, Delamanid, acá vamos a hacer en un ratito un comentario sobre Delamanid, piracinamida, imipenem, meropenem, amikacin strepto, etio, protio y paz. Recordando ya que etio y protio están ya con recomendación en contra de su uso y en Perú hemos dejado taretionamida de hace mucho tiempo porque se dejó de comercializar en el mercado. De la manit probablemente en la próxima clasificación de medicamentos suba al grupo A. ¿Y qué medicamento nos faltaría mencionar que aún no está ingresado en esta tabla? Pretomanid. Pretomanid del mismo núcleo farmacológico que Delamanid, un medicamento que está formando parte de un esquema que vamos a mencionar pronto, probablemente también entra al grupo A o tal vez el grupo A se reestructure como medicamentos de muy alta potencia o eficacia para el tratamiento. ¿De acuerdo? Entonces recordamos eso. ¿Todos ustedes recordaban todos esos medicamentos? ¿O de repente en pregrado aún les han dicho medicamentos orales, etambutol, piracinamida. Medicamentos bactericidas inyectables, canamicina, capromicina, amicacina, strepto? Si les han dado esa clasificación, eso tiene un retraso aproximado de 7 a 8 años. Recordar que ya no debemos usar canamicina, ya no debemos usar capromicina porque se asocian a peores resultados clínicos. Dosis levo y moxi, levo en Perú 750, pero también puede usarse 500. Hay estudios con 1000 miligramos por día, hasta 1500 miligramos. Moxifloxacino, dosis habitual, 400 miligramos diarios. En particular, yo suelo usar dosis altas de moxifloxacino, 800 miligramos, que farmacocinética y farmacodinámica es una mejor dosis. Bedaquilina tiene una forma de administración bastante interesante, 400 miligramos diario por 2 semanas y luego 200 miligramos 3 veces por semana, pero también para algunos ensayos clínicos se puede dar 200 miligramos diario por 8 semanas y luego 100 miligramos diario por 18 semanas. Pretomanid se administra 200 miligramos por día. Delamanid 100 miligramos cada 12 es el único fármaco actualmente en tuberculosis que se separa en la administración. Recuerden que todo el tratamiento para TB debe ser uno tras otro, juntos en una sola toma diaria. Clofazimina entre 100 y 200 miligramos por día, nuestro linezolid, que puede ser oral o endovenoso. En el hospital usamos endovenoso en pacientes críticos, en los que necesitan no tienen vía enteral. 600 miligramos diario, aunque también podemos administrarlo 1200 por día. Y si hay toxicidad, podríamos darlo 600 3 veces por semana o 300 miligramos diarios. Todas estas variantes en dosis ustedes las pueden obtener de los diferentes ensayos clínicos y de diferentes guías o recomendaciones. La norma técnica no hace una variación en dosis, son dosis fijas que a veces no se adaptan a las características de cada paciente.
Imipenem, meropenem, fármacos betalactámicos. Recordamos que la micobacteria es intrínsecamente resistente a los betalactámicos, así que no se recomienda habitualmente el uso de estos medicamentos. Amicacina strepto, 10 a 15 miligramos, en promedio 1 gramo, pero es de los fármacos que ya generalmente no recomendamos ni se usa, ya que contamos con unos esquemas que vamos a ver orales. Cicloserina entre 750 a 1000 miligramos por día en una sola toma, mínimo 500. Piracinamida idealmente a dosis alta si es que se le va a usar, si es que aún se considera que puede tener algún rol en el esquema de tratamiento. Vamos a ver que hay propuestas de 3 esquemas que incluyen piracinamida, así la bacteria ya ha demostrado que es resistente. Isoniazida a altas dosis solo para un esquema que es recomendado por la OMS y vamos a ver si sirve o no sirve. Y etambutol, que en realidad ya a este momento para tuberculosis resistente ya no ni deberíamos pensar en él, ¿no? Incluso en el esquema sensible, al etambutol lo podemos retirar si la micobacteria es sensible a isoniazida o isoniazida y rifampicina. ¿Cuál es la principal resistencia? De repente ustedes dirán MDR, PreXDR, XDR. No, en realidad en Perú es mucho más común la resistencia a isoniazida. El 17% de peruanos que debutan con una tuberculosis son resistentes a isoniazida. Y la resistencia a isoniazida inicial es el principal factor de riesgo para que un paciente fracase al esquema sensible o amplíe resistencia a MDR. Entonces, esta resistencia es fundamental para ser detectada, sobre todo en Perú. El promedio de resistencia isoniazida mundial promedio es de 4%. En Perú estamos en 17%. Y en antes tratados superamos el 21%. Entonces, la metodología diagnóstica debería incluir sí o sí la evaluación de la isoniazida. Y esta es una pata coja para mí de la OMS que busca un método que no incluye isoniazida, que es el GeneXpert. Muy bueno, pero incompleto para nuestra realidad, ¿no? Si yo detecto resistencia a isoniazida, ustedes están en el CERU, están no sé, en centro medio, están tratando algo así, resistencia a isoniazida, ¿qué hacemos? Bueno, el tratamiento es rifampicina, etambutol, piracinamida y levofloxacin. ¿Cuánto va a durar? Va a durar entre 6 a 9 meses. 6 meses si hay una conversión bacteriológica rápida y no tiene lesión pulmonar extensa. 9 meses si es una conversión tardía hasta el cuarto mes o tiene una lesión pulmonar extensa. Si ya es resistente a isoniazida, no se recomienda pues administrar isoniazida. Primera resistencia importante, isoniazida, en el Perú un problema de salud pública poco reconocido, casi no se le suele mencionar a pesar de la alta prevalencia de resistencia, 17%. Importantísimo detectarla, importantísimo tratarla a tiempo. Y ahora sí, resistencias. Vamos a hablar de resistencia a rifampicina, vamos a hablar de resistencia MDR, vamos a hablar de pre-XDR y XDR y de las diferentes combinaciones de medicamentos conocidos como esquemas para su tratamiento. La resistencia a rifampicina es casi un proxy de MDR y se va a tratar como un MDR al inicio y se detecta ya sea por los, la plataforma Expert, GeneXpert, Expert Ultra, MTV Reef o las variantes, generación 5 en adelante. También se puede detectar como por ejemplo un genotype que evalúa isoniazida y rifampicina. Se podía detectar antiguamente por MODS o GRIES. También se puede detectar por una prueba fenotípica como MGIT-BACTEC a primera línea. Si yo detecto resistencia a rifampicina, entonces considero que es como un MDR y la trato como un MDR. Y acá viene alguien para preguntarnos y conversar sobre ese tema. Los interesados en TV que han leído toda la OMS y de repente ATS y CEPAR y más me dice, pero ya detectamos inicialmente que es resistente a rifampicina y ya empezamos a tratarlo como MDR. Y luego vienen todas las otras pruebas de sensibilidad que tengo y me dice, es resistente a rifampicina y es sensible a isoniazida. ¿Qué hago? ¿Seguiré tratándola como MDR? Ahí la OMS deja un vacío grande, ¿no? Personalmente, cuando pasa esto, que yo empiezo como un MDR, resistente a rifampicina, ya sea por genotype,
ya sea por Gene Expert, ya sea por Mod, ya sea por Gries, ya sea por, por ellas dos, y empiezo con MDR, y luego vienen las pruebas confirmatorias y me dicen, mira, solo esa rifa. Uy, qué suerte. Entonces exactamente no es un MDR, así que le agrego ISO y reestructuro el esquema para mejorarlo y potenciarlo, ¿no? Pero de inicio la tratan como MDR. Las MDR y resistencia rifa vamos a tener al inicio hablamos de solo tres esquemas de tratamiento, pero vamos a mencionar los que se han agregado. Y vamos a hablar primero del más conocido actualmente, que está causando mucho furor, que en el Perú ya se empezó a usar, el conocido tratamiento B-PAL. B de bedaquilina, PA de pretomanid, L de linesolid y la M de moxifloxacino. Este tratamiento tiene una duración de 6 a máximo 9 meses. Y este es el esquema actualmente más recomendado por la OMS para los MDRs y RRs y también para los pre-XDR. Entonces, si ustedes tienen un MDR, un RR o un pre-XDR, piensen en que primera opción de tratamiento, BPAL. Tiene una ventaja, puede tratar cualquier tipo de tuberculosis pulmonar, ya sea extensa o no extensa. Pueden tratar tuberculosis extrapulmonar, pero no severa. ¿Recuerdan a esas severas? Esas no las pueden tratar. Las severas no las pueden tratar. Y lo último que tendrían que ustedes preguntar es, ¿está gestando o tiene menos de 14 años? Si tiene menos de 14 y o está gestando, no puede ir a BPAL. ¿Quiénes van a Bepal? Pedaquilina, pretomanid, linezolid, moxi, mayores de 14, no gestantes, MDRs o RSRs, incluyendo pre-XDR, con lesión pulmonar extensa o no extensa o tuberculosis pulmonar, extrapulmonar no severa. HIVs, sí, otras comorbilidades también. Este sería el Bepal. Vamos a hablar de Bepal. Antecedentes. ¿De dónde viene el Bepal? Nosotros hacíamos nuestros cursos hace ya como 10 años más o menos, donde apareció el Nix TV y se habló de que el Bepal en ese momento para XDR, en ese momento para XDR, decía que había un 90% de curación. Pero eran ensayos, no eran ensayos con control, sino era un solo brazo. El Cenix fue ajustando las dosis de quién, del Linezolid. Al inicio usábamos 1200 miligramos de Linezolid, cuando acá en Perú lo usamos por primera vez en mi hospital 2008-2007, usábamos 1200, y luego se vio que con 1200, bueno, había muchas reacciones adversas y la efectividad de 1200 contra 600 era semejante, así que se bajó la dosis a 600. Cenix. Y luego el TB Practetal, que fue finalmente el que le dijo a la OMS, mira, no pienses en el Bepal para XDR, piensa en el Bepal para RSRs, MDRs y pre-XDR. Pero como este ensayo clínico con comparador era para mayores o igual a 15 años, es por eso que el corte se dio en no 15, sino 14 años. 14 años para arriba, podemos entrar al BPAL, BPAL-M. No gestantes, porque en el ensayo clínico no se les incluyó, aunque sabemos, como ha pasado en Perú siempre, estos medicamentos son bastante seguros. BPAL. BPAL. Pretomanid, dosis 200 miligramos, administrados una sola vez al día, con bedaquilina 400 miligramos, diario por 2 semanas y luego 200 miligramos cada 48 horas, ¿no? Eso es importante, a veces lo damos lunes, miércoles y viernes, martes, jueves y sábado. Yo suelo decir a los pacientes un día sí, un día no, independientemente del día. Y Linesolid 600 miligramos, aunque Linesolid puede variar, eso es importante transmitirlo. Linesolid no es siempre 600 miligramos. Puedo darle 1200 o puedo darle 600 3 veces por semana o puedo darle 300 diarios si es que veo reacciones adversas. Importantísimo, a diferencia del esquema sensible, este se toma con alimentos. El esquema sensible no se toma con alimentos. ¿Por qué? Porque la rifampicina suele ser poco absorbida habitualmente y si yo le meto alimentos, sobre todo leches o antiácidos, la bloqueo aún más su absorción. El Bepal sí se toma
con alimentos. ¿De acuerdo? BPAL. ¿Quiénes no van a BPAL? Bueno, hay una gran serie de exclusiones que vienen de los ensayos clínicos del NICS y sobre todo el T-Plactatal, pero en general estas son cuestiones un poco más complejas. Basta recordar que no le daría BPAL a quién: gestantes, madres lactantes y personas o jóvenes menores de 15, aunque estrictamente el ensayo decía 14, perdón, menos de 15, que era el corte exacto del ensayo, pero acá en Perú se ha transcrito como 14. VIH, sí, VIH. ¿Algunas otras comorbilidades de riesgo? Sí, comorbilidades de riesgo. Ese sería el BPAL. Ahora, explicamos un poquito del BPAL. BPAL está hecho para resistencia a rifa y MDR, ¿no es cierto? Tenemos bedaquilina, pretomanil, linezolid y mox. Cuando hablamos de pre-XDR es un MDR que además es resistente a una fluoroquinolona, así que la OMS dice, si es resistente a la fluoroquinolona, quita moxifloxacino. Bepal con 4 medicamentos para los RRMDR y 3 medicamentos para los pre-XDR. Cuando a mí me dijeron, yo leí esto, me dijeron eso y solamente dije, pero qué raro, ¿no? Esta es la primera vez en el mundo, la primera vez que yo recuerdo que una patología severa, más severa como pre-XDR, se trata con menos medicamentos que una resistencia menos severa. Qué raro, eso no suele ser así. Y hay cierto conflicto en esa recomendación de la OMS desde el punto de vista más estricto de la medicina basada en la evidencia y de la graduación grade de qué tan buena es la evidencia, ¿no? Esto que les mostraba era de CDC, ahora les muestro lo que dice la OMS, ¿no? Entonces, yo voy a dar Bepal para la OMS a todo paciente nuevo, mayor de 14, que no sea embarazada ni gestante, que tenga tuberculosis pulmonar, ya sea extensa o no extensa, que sea extrapulmonar no severa, con o sin comorbilidades, con o sin HIV. Ese BPAL puede incluir moxifloxacino cuando soy MDR-RR o puede ir sin moxifloxacino cuando soy pre-XDR. La duración del tratamiento promedio es 6 meses, pudiéndose prolongar a 9 en caso de conversión tardía o una no tan rápida mejoría radiográfica. Eso dice la OMS. Ahora, por ejemplo, ¿qué dice España? España dice que si no tengo pretomanit, puedo cambiarlo por delamanit, un cambio que ellos proponen, pero que no se sustenta en un ensayo clínico, ¿no? España también recomienda algo interesante, ellos también se han dado cuenta que si es pre-XDR y ahora solo le doy 3 P de aquilina, pretomanitina y nimesulid, ¿por qué le estoy dando menos que a un MDR? Así que ellos sugieren agregar clofazimina en lugar de moxifloxacino, ¿no? Personalmente no estoy de acuerdo en agregar clofazimina, personalmente pensaría yo en dar otro tipo de esquema y no el BPAL en los pre-XDR, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces ese es el BPAL, BPAL-M, ¿de acuerdo? Recordamos, BPAL, bedaquilina, pretomanid, linezolid, moxifloxacino. Este esquema está compuesto por los 3 medicamentos del grupo A, ¿no? Linezolid, bedaquilina y moxi y pretomanid que probablemente ingrese al grupo A. ¿Para quién está? Para pacientes con RR o MDR y para la OMS para pre-XDR, aunque yo a esto todavía lo dejaría en duda. Puede ser pulmonar, claro que sí, y que puede ser una lesión pulmonar muy extensa que comprometa mucho el pulmón, o puede ser extrapulmonar, pero que no sea severa. Limitaciones: la edad y la lactancia y la gestación. ¿Por qué la gestación y lactancia? Porque el pretomanid sobre todo no se ha estudiado mucho en esta población, aunque la experiencia nos indica que va a ser un fármaco seguro en el embarazo. Bepal, con eso hemos concluido el primer esquema. Ahora, un comentario. Esa Moxi, un fármaco buenísimo, en el cual yo confío mucho más que en levofloxacino. ¿Por qué es mantequilla? ¿Por qué lo puedo quitar tan fácilmente si estoy frente a un pre-XDR y dejarlo cuando estoy frente a un MDR? No tiene mucho sentido. Están haciendo como que M es placebo. Para tal caso, a los RRMDR tampoco les doy moxifloxacino. Y en realidad no existe diferencia entre darlo o no darlo cuando doy bedaquilina, pretomanid y linezolid
a MDRs y RRs. Entonces, en realidad, lo que la OMS debería recomendar es para RR, MDR, bedaquiline, pretomanit y line sigmoxi. Y con eso estaríamos evitando dar un fármaco que no aporta en este grupo de pacientes y así reducir las posibilidades de efectos adversos. Pero ahí viene el comentario. Pero entonces, ¿cómo puedo dejar a un pre-XDR con menos drogas que un RR-MDR? ¿Estaremos haciendo lo correcto? ¿Qué pasa si el paciente tiene reacción adversa al Inesolid? Entonces el Bepal se cae completamente. Ya no tendríamos tres, sino tendríamos solamente dos medicamentos funcionando y acá sí tendríamos un serio problema. Así que esto del Bepal sin M para los PreKIDR, yo aún lo tomaría con mucha cautela. Justamente los alemanes, austriacos y suizos, que no tienen tanta tuberculosis como Perú, pero sí tienen una excelente guía de práctica clínica, se dieron cuenta de lo mismo que yo les estoy comentando y ellos dicen que para los pre-XDR es preferible el esquema prolongado de 18 meses. ¿Perú qué está haciendo? Perú está usando el Bepal para los pre-XDR. ¿Será una buena opción en un país con alta tasa de resistencias ampliadas usar Bepal? Probablemente no. ¿Habrán leído recomendaciones fuera de la OMS nuestros creadores de la norma? Probablemente no. ¿Hay evidencia de que podría no funcionar? Sí. ¿No estaremos cometiendo un gran error a gran escala? Ojalá que no nuevamente, ¿no? Muy bien. Entonces ya tenemos el Bepal, primer esquema, prolongado oral. El segundo esquema, grande, interesante, importante y el actual comparador, el standard of care, sería el prolongado oral. ¿Por qué oral? Porque todos los fármacos deberían ser orales. ¿Y por qué prolongado? Porque la duración de tratamiento puede variar para algunas series entre 15 y 16 meses, para algunas hasta 18 y algunos dicen más de 18 meses. Todo va a depender mucho de las características de mi paciente. ¿A quién le administraría un prolongado oral? A los MDR, sí. A los RR, sí. A los pre-XDR, también. A los que además de ser pre-XDR tienen más resistencias o resistencias a los componentes de otro esquema, por supuesto. A los que tienen una enfermedad pulmonar extensa, sí. A los que tienen TB extrapulmonar severa, sí. A menores de 14, VIH, embarazadas, gestantes, sí. Al prolongado oral van a ir todas aquellas personas afectadas por tuberculosis resistente que no pueden entrar a los otros esquemas más cortos o que habiendo entrado a los esquemas más cortos no han tenido la evolución clínica que esperásemos. Este es un esquema oral prolongado donde van a venir todo el resto, todo el que no pudo entrar al BEPAL, BEPAL-M o a los demás que voy a ir mencionando. Este no es un esquema que esté estructurado por medicamentos estandarizados. Esto se va a armar de acuerdo a las características del paciente, de la resistencia que estoy evidenciando, de los fármacos recibidos, de los esquemas recibidos, de los contactos, de la edad, de las comorbilidades, del estado de gestación, uno u otro. ¿De acuerdo? Y se va a armar siguiendo la secuencia de los grupos, grupo A, grupo B, grupo C. La OMS me dice a mí que debo usar 4 medicamentos para comenzar el tratamiento, mientras que ATS, ERS y CDC me dicen que debo empezar con 5. 4 para la OMS, 5 para la CDC. Uno preguntaría, ¿quién tiene la razón? ¿OMS con 4 para iniciar o ATS con 5? ATS ha calculado 5 en base a ecuaciones de regresión logística, encontrando que 5 es el número mínimo necesario. Así que yo le suelo hacer caso en el número a 5. ¿Pero por qué le hago caso a ATS 5? Porque me he leído ATS y no solamente OMS. ¿Qué dice la norma técnica? La norma técnica peruana dice no menos de 5. O sea, ya la norma técnica peruana se fue al extremo superior de la no normalidad, sino, como digo, de la anormalidad. O sea, se inventaron que tiene que ser de 6 para arriba. ¿Y cómo se? Ya dijimos que el número, ¿cómo lo hacemos? Tratamos de seleccionar idealmente los 3 del grupo A
y completar 4 o 5. Personalmente suelo ir a 5 por esta chance de mejor curación con los dos del grupo B. Si no pudiese completar 5 con el grupo A y grupo B, completaré los 5 con alguno del grupo C, tratando de escoger primero aquellos con mejor evidencia y sobre todo orales, por ejemplo, de la manit o piracinamida si es sobre todo sensible, y luego haré uso de los inyectables si es que es sensible a micacina y estrepto o estrepto y con un control adecuado de la función renal y auditiva. Y luego dejaré para el final otros fármacos con menor potencia y evidencia, ¿no? Entonces yo podría decir, bueno, agarro Moxin, agarro Veda, agarro Line, 3 del grupo A. Agarro Clofa y agarro cicloserina, 2 del grupo B. Tengo 5. Te voy a dar ese esquema. A los 6 meses habitualmente se suspende veda y termina con 4. Entonces ATS dice comienzo con 5 para terminar con 4. OMS se arriesga un poquito y nos dice comienza con 4 para terminar con 3. Recordemos que si yo tengo 3 buenos fármacos, habitualmente con 3 buenos fármacos de un efecto bactericida y esterilizante, podría tratar adecuadamente a una tuberculosis resistente. Ese es el prolongado oral, ¿no? Y nos da una serie de recomendaciones a favor o en contra con el grado de la certeza de la evidencia para cada fármaco, ¿no? Quinolonas, recomendación a favor muy fuerte, bedaquiline también, linezolid también. Va disminuyendo con respecto a paso a grupo B, ¿no? Clofazimina, cicloserina, y va bajando mucho más cuando paso a grupo C, tambutol, ya no, piracinamida, tal vez sí, imipenem, tal vez sí, amicacina con mucho cuidado, etionamida ya no, paz ya no, y nos hablan de que debe durar para la OMS entre 18 a 20 meses, recordando que hay recomendaciones que pueden ir desde los 15, 16 hasta los 18 a 20, ¿no? Yo suelo andar, cuando los pacientes comienzan con esto, vamos evaluando mes a mes la respuesta, la lesión, la conversión. Si es una perconversión rápida y el paciente tiene una lesión no extensa, nos quedamos con el límite menor de duración del tratamiento. Muy bien. Hasta ahí entonces ya hemos hablado de Bepal con Ozimoxin. Esto ya es vigente en Perú, ¿ya? Hemos hablado del prolongado oral. PEPAL sería para Rs, MDR, mayores de 14, no gestantes ni lactantes. Pulmonar, extensa o no, y no para extrapulmonar severa. El prolongado oral puedo dárselo a todos, desde nacidos hasta adultos mayores, con pulmonar extensa, no extensa, extrapulmonar severa, no severa, con uso de fármacos previos, resistencias amplias, PXDR, MDR, todo aquel que no ingresó a estos otros esquemas que estamos comentando y no tiene una conformación estándar, se adecua, se individualiza, indicando que la OMS recomienda 4 para inicio y ATS recomienda 5 para inicio. La norma técnica dice 6 para inicio, ahí ya se pasó, se pasó. Muy bien. ¿Qué nuevos esquemas? Bueno, salieron, y en tuberculosis ha habido una gran revolución científica de ensayos, estudios, dos grandes ensayos, el NTV y el NTVQ. Perú ha sido parte del centro de uno de los sites de estudios, ¿no? El NTV fue un ensayo clínico hecho en pacientes con tuberculosis resistente a rifa y MDR, pero en una población mayor o igual a 15 años que tenía comorbilidades o no. ERR o MDR. No fue un ensayo para pre-XDR y que podía tener tuberculosis pulmonar extensa o no extensa y no tenían tuberculosis extrapulmonar severa. Este fue un ensayo muy interesante desde el punto de vista metodológico, en el cual se probaban 5 diferentes esquemas contra un comparador o el standard of care y de una forma estadística llamada un ensayo bayesiano, la aleatorización iba mandando a pacientes hacia aquellos esquemas que estaban funcionando mejor y hacia aquellos esquemas que no se veían que iban funcionando bien, ya no entraban más pacientes.
De los 5 esquemas, 3 superaron el criterio de no inferioridad, ya sea por la intención de tratamiento o por la forma por protocolo. Las dos maneras de decir que fue un ensayo de no inferioridad que fue satisfactorio u objetivo. ¿Cuáles son estos 3 esquemas que ahora tenemos adicionales? Bedaquilina linesolid piramoxi, bedaquilina linesolid pira levoclofa, bedaquilina linesolid pira levodelamane. Es una confusión de fármacos, ¿no? Pero del NTB, recordar que es RRs o MDRs, uno puede decir que los esquemas del NTB se basan en ¿quién? En bedaquilina con linesolid. Esa es la base fundamental y todos ellos tienen que piracinamida. A la piracinamida, bedaquilina y linesolid le vamos a agregar ¿quién? Una quinolona, que puede ser levo o puede ser moxi. Entonces habrá un esquema line, beta, pira, moxi, o habrá un esquema line solid, beta, pira, levo, más clofa o más delamanid. Y de ahí salen los 3 esquemas. De estos 3, pareciera que el mejor, estadísticamente hablando, en esta tabla que mostramos aquí sería el bedaquilina, linesolid, pira, levo, clofa. Podría ser el mejor de este grupo. Una opción muy buena, que es parecida a la que venimos usando, personalmente vengo usando yo, bedaquilina, linesolid, pira y moxi. En este caso usando moxifloxacino a dosis altas, 800 miligramos. Muy bien, ahora, esas esquemas tienen una duración fija de 9 meses de tratamiento. Pueden ser para pacientes con comorbilidades tuberculosis pulmonar es no extenso, extensa, pero que tiene que ser mayor o igual a 15 años y no ser gestantes. ¿De acuerdo? 3 esquemas más. Entonces ya tenemos prolongado oral, Bepal con su variante Bepal-M y los 3 del NTV para RRMDR. Los 3 tienen Beda, Line, Pira y pueden variar la quinolona entre Moxi o Levo y Levo acompañado con Clofa o Levo acompañado con Delamanid. Bien interesante que el 50% de los pacientes de este ensayo, aproximadamente, eran resistentes a pira y recibieron pira y esta resistencia a pira en este conjunto de medicamentos no se asoció a una mala respuesta final al tratamiento. Esto lo sabíamos desde hace mucho tiempo que a veces la pira, a pesar de exhibir una resistencia feno y genotípica, parece tener una función interesante apoyando otros medicamentos que lo hace inclusive útil en presencia de resistencia. Pero esto no significa que siempre que tenga resistencia a pira, ustedes vayan a meter pira. Esto se podría hacer en el contexto de estos esquemas combinados que ya han estudiado la resistencia con o sin resistencia a piracina. El hermano del NTV es el NTV-Q. En este caso es un ensayo clínico para pre-XDR, también mayores de 15 años, con comorbilidades, con tuberculosis pulmonar extensa o tuberculosis pulmonar no extensa. Como es pre-XDR, el esquema no ha incluido fluoroquinolonas, bedaquilina del grupo A, linesolid del grupo A, clofa del grupo B y delamaní del grupo C. No pone una fluoroquinolona porque estos han sido pre-XDR y la definición de pre-XDR es justamente resistencia a fluoroquinolona, así que en ese estudio no se le puso fluoroquinolona. Pero acá hubo un problema, este ensayo demostró ser no inferior solamente cuando el pre-XDR tenía una lesión pulmonar no extensa. Ahí sí podía darle este esquema de duración de 6 a 9 meses. Pero si era un paciente pre-XDR con lesión pulmonar extensa y yo le daba estos 4 medicamentos, no le iba a ir bien. Mayor tasa de fallo de tratamiento y mayor ampliación de resistencia a beta y dela. ¿De acuerdo? Ahí vamos entonces. Otros más, ¿no? Otro más. Entonces, ¿qué tenemos hasta ahora? Miren, bedaquilina, pretomanil, solid moxi. Tenemos el prolongado oral. Tenemos 3 esquemas que se estructuran con bedaquilina, linesolid y piracinamida, que vienen del NTB y se diferencian
tengo problemas con el puntero para poder saber dónde estoy apuntando, con la fluoroquinolona. Y esos tres son para MDRRR, MDRRR, y tenemos el esquema para PreXDR como opción al BPAL, pero si tiene tuberculosis pulmonar no extensa y tiene mayor o igual a 15 años. Vamos, mire cuánto vamos. Uno, 2, 3, 4, 5, 6 esquemas. Vamos. Estos de acá del NTV son 9 meses. Este esquema bedaquilina de la manidina soniclofa, 6 a 9 meses. Y tenemos otro esquema que viene del ensayo BIT. Una ventaja del ensayo BIT es que agarra aquella población que no agarró el NTV y el NTV-Q. Son pacientes MDR, RR y PreXDR con o sin lesión pulmonar extensa y que pueden ser gestantes, las madres que dan de lactar, y niños y adolescentes desde los 6 años. ¿En qué corte tenían los otros? De PAL 14, los NTV 15, ellos ya desde los 6. Entonces, una opción para niños desde los 6 años en adelante, RR, MDR, PQR, sería este esquema que viene del ensayo BIT. ¿Cómo se conforma el ensayo, los fármacos del ensayo BIT? Bedaquilina del grupo A, linezolid del grupo A, levo del grupo A, clofa del grupo B y en vez de cicloserina, delamanid. Recuerden que delamanid probablemente vaya a pasar al grupo A por su potencia. Dura de 6 a 9 meses. Esto se puede aplicar en MDRs, pre-XDRs. Si es pre-XDR, si demuestro que es pre-XDR, puedo suspender levofloxacino. Si no es pre-XDR y demuestro que es sensible al levofloxacino, puedo suspender clofazimina. Y tenía un tercer brazo este ensayo. Si no sabía si era o no era pre-XDR o quedaba la duda, puedo mantener levo y clofa, siempre de la base nuclear de estos tres, para desde los 6 años. Una gran noticia a partir de un solo ensayo clínico, aunque es un ensayo clínico bastante bien diseñado y que bajo una evaluación desde el punto de vista metodológico de Gray, de medicina basada en evidencia, es un ensayo que puede ser recomendable para ya instaurarlo en tratamiento. Entonces, ¿qué tratamientos tenemos? El BPAL y el BPAL-M. Tenemos que va a ser para MDRs, RRs y PreXDR, con la duda realmente si funcionaría igual para PreXDR. Tenemos bedaquilina, linezolid de la manitclofa para PreXDR desde el del NTBQ, pero que no tengan lesión pulmonar extensa. Tenemos los tres que vienen del NTB, que es para MDR, RR, con lesión pulmonar extensa o no, basados en beta, line y pira con una fluoroquinolona, ya sea moxi o levo. Y tenemos los del BIT para niños y gestantes a partir de los 6 años en niños y madres gestantes, tuberculosis pulmonar no extensa. Y tenemos el prolongado oral. ¿Qué les parece todos estos nuevos esquemas de tratamiento? Aún falta uno, pero ya podríamos ir haciendo ciertas conclusiones para ir acabando, ¿no? Si ustedes tienen una tuberculosis MDR o RR, no pre-XDR, ¿qué esquema van a usar? Tienen la primera opción, el BPAL-M, que en realidad podría ser BPAL y le quito la MOXI y funciona igualito. O podría tener algún tipo de esquema de 9 meses a partir de el NTV. Y si es intolerante o ha usado los medicamentos o existe alguna resistencia a uno de estos adicionales, sin llegar a ser exactamente pre-XDR, entonces el prolongado oral. Si tuviéramos un pre-XDR, acá tenemos al BPAL sin MOXI para el OMS personalmente, y además mis colegas alemanes no lo recomiendan todavía. Podría ser como primera opción el esquema oral prolongado para los pre-XDR, aunque la OMS, hay que decirlo, dice para los pre-XDR BPAL sin moxifloxacin. Si tuviéramos una lesión pulmonar extensa, de preferencia el esquema prolongado oral, aunque podemos usar el BPAL o BPAL-M, ya sea pre-XDR o no XDR, aunque nuevamente si soy pre-XDR con lesión pulmonar extensa, un BPAL parecería insuficiente.
De repente un RR, MDR con lesión pulmonar extensa, sí un BPAL podría funcionar bastante bien, ¿no? También podría ser, si es MDR, RR con pulmonar extensa, alguno de los del NTB, ¿no? Basados en bedaquilina, linezolid y piracinamida más su fluoroquinolona. Si es extrapulmonar severa, aquí sí, el único esquema que existe, que es el standard of care, y el que se puede adaptar a la penetración al sistema nervioso central, es el prolongado oral, ¿no? Teniendo conocimiento de que algunos fármacos, como pedaquilina y lamanid, tienen poca o limitada penetración, así que probablemente ahí me convenga por algún tiempo un poco más linezolid o una inyectable. Y si tuviésemos etio, porque etio penetra muy bien al sistema nervioso central, junto con cicloserina, ahí tendría que estructurarlo de acuerdo a, por ejemplo, si es sistema nervioso central o no. En este caso, extrapulmonar severa, solamente prolongado oral. Si tengo niños y adolescentes, 14, 15 años, pueden entrar ya casi a todos los esquemas, ¿no? Si tengo menos de 14 años, tendría el esquema que viene del ensayo BIT o tendría el prolongado oral. Entonces los divido entre extensión de la lesión pulmonar, entre si es MDR, RR o PXDR, si es gestante o no gestante, o si es, tiene más de 14, 15 años o más de 6. Con eso yo puedo ir armando mis esquemas de tratamiento. Si soy gestante y lactancia, acá el pretomaní del BPAL no lo podemos utilizar de manera rutinaria, aunque sabemos que riesgo-beneficio, beneficio supera el riesgo. Usaríamos inicialmente el esquema oral prolongado, quitando etio, no dando etio inyectable, buscando los del grupo A sobre todo. Esa sería la opción, ¿no? Y la otra opción, ¿cuál sería? Si soy gestante, sería mi estudio, mi esquema del ensayo PIT. Si tengo VIH o vivo con el VIH, no hay problema. Todos estos ensayos han sido usando personas con VIH, algunos independientemente del CD4, otros con corte de CD4 de 50 o 100 como mínimo, pero en general, personas viviendo con el VIH pueden entrar a cualquiera de estos esquemas con bastante seguridad, con algunas pequeñas correcciones del antiviral, ¿de acuerdo? Y ya para concluir, el último esquema que probablemente vaya a ser retirado, por eso que lo he dejado para el final, es un esquema llamado acortado oral de 9 meses basado en bedaquilina. Este es un esquema bien complejo, que mezcla papa con camote. Es un esquema que en realidad no parece que vaya a dar para más y que ya no está en la mayoría de recomendaciones, excepto en la OMS que lo pone como al final. La ventaja es que puede administrarse en cualquier edad, puede tener pequeños cambios para dárselo en gestantes, pero es un esquema para MDR y RR estricto, no es para pre-XDR y no es para lesión pulmonar extensa. Y se compone de dos fases algo complejas, en las cuales la primera fase tiene bedaquilina, levomoxi, clofa, pira, etambutol, isoniazida alta dosis y etionamida. Para los que manejamos tuberculosis ya desde el punto de vista genotípico y de medicina individualizada, no se puede dar isoniazida de alta dosis con etionamida de manera simultánea porque la bacteria o es sensible a etio o es sensible a isoniazida de altas dosis, ¿no? Entonces, este es un error de la OMS que fue corrigiendo a lo largo de los años, pero aún ha quedado y probablemente desaparezca. Este es el basado en bedaquilina oral. Viene de un esquema más deleterio, más nocivo, llamado esquema Bangladesh, que era malísimo y que lamentablemente apareció en la norma técnica peruana del año 2018, pero que luego en las actualizaciones lo desaparecieron por suerte y por suerte ningún peruano llegó a utilizarlo, espero, ¿no? Bueno, entonces con eso hemos terminado y me ha estado fallando un poquito el puntero. Quiero, a ver si puedo dar una